y sean bienvenidos a esta enseñanza para continuar nuestro estudio en Romanos capítulo 8 y comenzamos del versículo 22. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros los santos. Oramos. Señor, gracias damos en esta mañana una vez más. Unidos todos, monte de tu presencia, damos gracias por tu palabra que hemos leído. Esta palabra que es como un refrigerio, que es como un oasis de esperanza. Oh eterno, gracias esta mañana. Perdona a tu pueblo en aquello que te ha ofendido y atiende hoy nuestras súplicas, de modo que tu Espíritu Santo venga a ministrar nuestra mente, nuestros corazones, nuestras almas, todo nuestro ser. Oh eterno, esa unción poderosa descienda como rocío de los cielos y cubre yugos, y seamos libertados y tu palabra nos sea, Padre eterno, de gran gozo, de gran alegría, nos sirva para exhortarnos, para encauzarnos en el camino y para llenarnos de esperanza. Bendiga a todos aquellos que vean o escuchen esta palabra en cualquier tiempo, y sus familias como también nuestras familias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Los grandes estudiosos dicen que el capítulo 8 del libro de Romanos es el super capítulo de Romanos, porque Romanos es la carta, super carta de la palabra de Dios, porque aquí está lo esencial que vive el cristiano. De hecho, del versículo 28, 29, el 30 y el 31, ahí es donde se ve netamente, oigan ustedes, la salvación directa, la determinación de salvar al hombre pecador. Este capítulo 8 es de suma importancia. Aquí vemos nuestra triste realidad. Aquí vemos la condición de nuestra naturaleza caída, de la materia. Porque estamos hechos de una materia imperfecta, de una naturaleza caída. Pero, hermana y hermano, vemos el gran privilegio que el Señor nos ha dado, nos ha alcanzado por su gracia. Vemos también, o voy a corregir, vimos en la enseñanza anterior que dice, si usted retrocede unos cuantos versículos ahí mismo, unos par de versículos, dice que la naturaleza misma fue sujetada a vanidad, no por voluntad propia, sino porque su creador la sujetó. ¿Por qué razón?
Vimos que por el pecado original, estoy haciendo una breve recapitulación, si usted me pone atención se va a causar bien en la enseñanza de hoy, porque si usted no vino en la enseñanza anterior, es necesario que escuche esta breve recapitulación. Cuando nosotros vemos en el capítulo 3 del libro de Génesis, está la caída del hombre, la transgresión a los mandamientos de Dios. Cuando el hombre peca, no recibe aparentemente una consecuencia inmediata. Come del fruto prohibido del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y no muere físicamente, vive unos 900 años aún, pero murió espiritualmente. Porque en el momento en que transgreden el mandamiento divino, empiezan a huir, a escapar del Señor. Pero Dios es bueno y va buscándolo. Y la voz de Dios se pasea entre los árboles del huerto y le dice al hombre: ¿dónde estás? Finalmente el hombre responde y dice: oí tu voz en el huerto, pero me escondí, porque tuve miedo debido a que estaba desnudo. El Señor le pregunta: ¿y quién te enseñó esto? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Hace una pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé diciendo que no comieses? Él hace una pregunta, pero yo les hago otra pregunta. ¿Creen ustedes que Dios no sabía que el hombre había transgredido sus mandamientos? Claro que lo sabía. Entonces, ¿qué buscaba Dios con esa pregunta? Buscaba sinceridad, buscaba confesión, buscaba restaurar al ser humano. Dios en su palabra no le está diciendo al hombre que está fracasado, que está con una naturaleza caída, que está muerto en sus delitos y pecados, que es culpable delante de Dios porque quiera hacer sentir mal al hombre. No, es que el Señor busca la reconciliación, la restauración. Entonces, ¿qué sucede con la caída del hombre? El hombre buscó un responsable. ¿A quién? A la persona inmediata, a la compañera que le había sido dada, y dijo: la mujer que me diste por compañera me engañó y yo comí. Dicho en otras palabras, tú eres Dios el culpable por haberme dado esa mujer, ¿verdad? Estoy haciendo exégesis de esa palabra. Estoy haciendo interpretación, estoy haciendo una hipótesis de lo que pudo o de lo que puede significar. Tú eres el responsable porque me diste esta mujer que me sedujo para que yo comiera del fruto prohibido. ¿A qué mano se encamina esto? Si no me hubiese dado esta mujer por compañera, yo por mi parte no hubiera caído. Ella fue la que me engañó, ella es la culpable, yo no soy culpable. Todo esta exégesis podemos sacar de eso que él dijo. Pero Dios le dio la razón en ninguna manera, porque cada quien es responsable de sus actos. Cada quien responde delante de Dios y cada quien cosecha lo que siembra. Usted siembra mal y tenga por seguro que el mal va a fructificar mal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se quedó ahí nada más? No. El hombre es expulsado del huerto, y cuando nosotros leemos siempre en la palabra de Dios, en Romanos dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Lo que implica que al integrar la Sagrada Escritura, tanto en el capítulo 3 de Génesis como en el libro de Romanos, nos damos cuenta que cuando el hombre es expulsado del huerto por su pecado, también es el prototipo de que toda la humanidad es destituida de la gloria de Dios, porque el pecado de Adán le es imputado a toda la humanidad. Es así como después de eso el Señor le dice a Adán: por tu culpa, por esto que hiciste, la tierra será maldita. Cardos y espinos, cardos y abrojos te va a producir. Con dolor comerás
la tierra. Con el sudor de tu frente, oiga, producirá el pan la tierra para sustentarte. Hay sufrimiento a partir de la caída, pero sufrimiento solo para la humanidad, no, porque a la naturaleza misma la sujetó a vanidad. ¿Qué es vanidad en sí? Vanidad es una persona que se mueve en una vida de quimera, en una vida de fantasía. Es una persona presumida y que presume aún de lo que no es. Pero en este caso, la palabra que se traduce refiere como vanidad a algo que esté en detrimento, algo que pierde su valor, como una semilla de un fruto híbrido. Ustedes han visto que la semilla de los frutos híbridos no tienen, por así decirle, pepita, dice alguien, sino que es nada más una semilla vana. A eso se refiere, algo que está en detrimento, algo que perdió su valor, algo que perdió su esencia original. Entonces la tierra es sujetada a vanidad porque entra en maldición. Ahora bien, vemos acá el verso 22. Comenzamos. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué gime la naturaleza? Porque la naturaleza misma fue afectada por la caída del hombre. Desde el principio lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, que entra en maldición. Y toda esa maldad ha traído sufrimiento a toda la naturaleza. Esto que vemos ahora no lo viéramos a no ser por la caída del hombre. Nosotros heredamos esa maldición, ese pecado. Nosotros somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por imputación, pero lamentablemente somos pecadores por acciones personales e inclusive voluntarias de nosotros, cuando hacemos como hizo Eva, que a sabiendas que no debería tomar aquel fruto prohibido, lo hizo, llevada por algunas motivaciones. Su apetencia, por ejemplo, vio que el fruto era bueno para comer, la apetencia de su carne, pero también llevada por la codicia, vio que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Este es algo que también existe en el pecado que se ejecuta el día de hoy. Pero además dice que vio que el fruto era agradable. ¿Ven ustedes las características del pecado? Bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, como ella hizo esto, entonces, en lugar de obtener lo que deseaba, solo fue un engaño, porque nunca sería ella, ni tampoco nuestro primer padre terrenal, como Dios. Nadie. Y hoy la gente se encuentra en el mismo plan, jugando a ser Dios, negando a Dios e inventando sus propios dioses. La naturaleza sigue sufriendo por esto. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Al tiempo en que es escrita esta carta a los romanos, y la palabra es eterna, perdura para siempre. Pero gime la naturaleza en una guerra entre comunidades por raza, una guerra racial, una guerra territorial. Le llamaron a los documentales el alarido de la selva.
o al lloro de la selva, de la naturaleza. ¿Por qué razón? Porque hay testimonio de muchas personas que han viajado al extranjero, que se han quedado solos en el desierto, y cuando se encuentran en medio de la nada, en medio de esa soledad terrible, en el desierto se oye alaridos, se oye el lloro de la naturaleza. En la enseñanza anterior yo les decía, ustedes han pasado a medianoche por el río La Calera, han estado a medianoche en el río de Paz cuando van a pescar. Yo solía hacer eso antes con mi primo Neres Velázquez. Siempre íbamos a pescar y allá nos quedábamos horas platicando hasta que pudiera ser el momento de las pintas y que pudiéramos ir a pescar. Solos ahí platicando mucho y se oyen ruidos extraños, gritos extraños, acciones espantosas. Entonces, cuando uno está en soledad, o cuando uno está en el mar, por ejemplo, si usted se aleja de la gente y se va a sentarse a la orilla del mar, las olas vienen, se levantan, se rompen las olas, y en esos casos, tanto en el mar como en el desierto, como en la montaña, como en los ríos, parece escucharse el alarido de la naturaleza, porque la naturaleza gime a una, y no un dolor común, sino como con dolores de parto hasta ahora. Es algo triste. Dicen los que estudian la naturaleza que han grabado el alarido de la selva, de los árboles. ¿Y saben cómo lo describen ellos? Como algo lúgubre. Dicen ellos, es lúgubre el llanto, es triste el lamento de los árboles. ¿Qué es lúgubre? Algo que denota muerte, algo que recuerda muerte, algo que describe algo sombrío, algo tenebroso. La naturaleza gime. En verdad, se ha grabado la música de los árboles y es algo muy triste. La naturaleza no hace otra cosa que presentar un testimonio vivo de la veracidad de las Escrituras, tanto en lo malo que le pasa a la naturaleza, como también contando la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que existe en Romanos, de hecho es el capítulo 1, que todo lo que existe es para manifestarle el conocimiento de la existencia de Dios a todos, porque lo que de Dios no es conocido se lo ha revelado a través de la naturaleza. La naturaleza da testimonio de su creador, de la existencia de Dios, pero también en el detrimento, en el lamento, en el sufrimiento, en el deterioro que sufre la naturaleza misma, da testimonio perceptible de la veracidad de la palabra infalible de fe. Quiero leer algo que dice Frederick Louis Godet en su libro. Citando a Céline, dijo: la naturaleza, con su coro melancólico, se parece a una novia que en el momento en que terminaba de adornarse para su boda, vio morir a su prometido. Allí queda la triste, con una fresca corona sobre sus sienes, engalanada con su vestido nupcial, pero con sus ojos llenos de lágrimas. Lo que dice Frederick es algo impactante, es un cuadro triste de la naturaleza. En realidad la naturaleza gime.
estudiosos de este versículo de la palabra de Dios. Y no solo de este, sino de todo el capítulo 8 del libro de Romanos. Y ellos lo describen con tanta exactitud lo que padece la naturaleza, y nos dan a conocer esto. Pero lo que viene a continuación, hermana y hermano, nos hace entender el motivo de nuestro sufrimiento. Verso 23. Y no solo ella, refiriéndose a la naturaleza, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando yo trabajaba con el gobierno y tenía esa presión encima, al ver la maldad, el desenfreno y todo lo que se movía en la ciudad y que era mi responsabilidad, me aguantaba muchas veces y decía yo, ya es hora, ya puedo a dormir, pero voy a continuar. Esta es mi obligación y debo cumplirla. Y voy a aguantar esta presión, voy a aguantar este sufrimiento, porque pronto voy a retirarme y en mi casa no voy a tener problemas de nada. Voy a estar en paz, voy a dormir como un angelito, ¿verdad? Voy a dormir sereno. Va a ser solo alegría. Pero cuando yo me retiré me di cuenta que no es verdad, que el sufrimiento que pasamos día con día no es por el trabajo en sí, no es por las obligaciones o las responsabilidades que tenemos que asumir, es porque estamos en una naturaleza caída y que tiene sus consecuencias, y uno de esos es el sufrimiento. Gemimos dentro de nosotros mismos porque esperamos algo que a veces no sabemos, pero que sabemos que esperamos algo. Mas ahora sabemos por esta palabra qué es lo que esperamos. Esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando seamos redimidos de este cuerpo de dolencias, entonces habrán acabado las luchas de ustedes, hermanos y hermanas. Habrá acabado el sufrimiento, porque llegaremos a la presencia del que nos ha prometido redención neta y directa de este cuerpo. Vuelvo a repetir lo que dije en la anterior enseñanza. Juan dice: ahora somos hijos de Dios, pero aún no somos lo que hemos de ser, porque aquel día seremos a Él semejantes, porque le veremos cara a cara. Concatenando la palabra, compaginando la palabra o integrando la palabra, dice la promesa del Señor: al que venciere, yo le voy a vestir de vestiduras blancas y le voy a presentar delante de mi Padre. Ese día es el día de la máxima liberación, es el día de la máxima redención, es el día de gozo, de alegría, un día sin igual, cuando usted deje por fin de estar sujeta y sujeto a este cuerpo de dolencias, a este cuerpo de sufrimiento lleno de males. Hermana y hermano, nunca me va a escuchar usted decirle mentiras para burlarle. Usted tiene que saber que delante de Dios es culpable. Ustedes y yo, delante de Dios somos culpables, a no ser por la gracia de Cristo que ha tomado nuestro lugar. Ese día seríamos culpables si no es que el Señor nos prepara y nos viste de vestiduras blancas y nos prepara delante de Dios una iglesia santa y pura,
delante del Señor. Pero ¿quién lo hará? El que hizo el sacrificio, el que tomó nuestro lugar. Nada merecen ustedes, no se crean. Nada merezco yo, no nos creamos. Nosotros somos culpables. El problema de los predicadores durante tanto tiempo es que han venido adulando a la iglesia, entreteniendo a la iglesia, haciéndole creer que son mejores que los demás. Y por eso hay gente que se cree mejor. Un grupo determinado se cree mejor que otro grupo por el hecho de que pertenezca a una misión determinada, a una congregación determinada. Algunos estúpidos hacen campañas y dicen: a esa congregación yo no le invito, yo no quiero estar junto con esos. Pues lamento que no van a estar junto con nosotros tampoco en el reino de los cielos, porque yo no me pienso perder esa vida de gozo y de alegría, esa vida de plenitud, ese día glorioso y una eternidad gloriosa con Cristo. Haga lo que haga la gente, diga lo que diga la gente, somos todos culpables. Y si no fuera por Cristo que nos ha rescatado, que ha tomado nuestro lugar, nadie heredaría el reino de los cielos. Amén. Denle la gloria al Señor. Ahora, no solo la naturaleza gime, sino que el creyente se encuentra en armonía con ella, en ese lamento inaudible, pero que a veces lo externamos. Que me duele la cabeza y me duele el corazón, me duelen los pies y me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duele el vientre, me duele esto, me duele aquello, y se mueve para allá, le duele aquí, se mueve aquí, le duele aquí. Es un cuerpo de dolencias. Es la naturaleza caída. No solo la naturaleza gime, nosotros también. ¿Sabe una cosa? Los expertos dicen que este versículo es devastador para aquellas teorías como la teoría de la prosperidad, de la supergracia, todos aquellos que inventan teorías mal llamadas teológicas y dicen que el verdadero creyente debe tener siempre un rostro sonriente. Yo digo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y se lo vivo recalcando. Sin embargo, deben saber que la vida del cristiano también es de sufrimiento y Jesús a nadie engañó. El Señor dijo: en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo estaba anoche leyendo la palabra de Dios, llegué a las 11:30, quise ir a dormir y estaba muy desconsolado, muy triste, y me puse a oír una alabanza de Toribio Zavala. Y él dice en su alabanza: cuando muy triste y solo me encuentro, el Señor me dice: ¿por qué estás triste? Deja esa pena. Porque al mundo yo lo vencí. Porque al mundo yo lo vencí. Y yo la escuchaba una vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta callar la aflicción del ser, hasta hacerle entender a mi yo interior, a mi subconsciencia, que yo no soy el que va a vencer, sino que hay alguien que ya venció a este mundo que nos causa mucha aflicción. Al fin lo entendí, pero hay algo: Dios es bueno. Fue tanto así que el Señor me muestra en una visión nocturna quién era la persona que en realidad me estaba causando aflicción, porque
yo no tenía motivos para tener tanta aflicción. Y miren, hermano, la persona que está trabajando contra los evangélicos, o al menos que me estaba causando aflicción, era una bruja blanca de pelo liso, no es de acá, obviamente. Y sabe una cosa, fue a traer cosas a una iglesia de la religión tradicional y sabe, invocaba el nombre del Papa, fue, trae su utensilio y se sienta y empieza a hacer aquel objeto. Y sabe una cosa, tanto así que se pintó lágrimas rojas, la bruja. Se pintó lágrimas rojas y haciendo invocaciones para que el cristiano sufra, para que el cristiano llore, para que el cristiano padezca. Entonces yo dije, impresionante, porque no solo la Biblia dice que por esta naturaleza caída nosotros gemimos dentro de nosotros, sino que todavía las fuerzas del mal haciendo ritos para que ustedes y yo suframos. Y la iglesia todavía confiada, hermano. Es terrible. Así que nuevamente volví. Yo miré que el hermano Nils había mandado su mensaje y dije, yo ella está orando. Así que me levanto nuevamente y llego hasta las 2 de la mañana y después me fui a dormir y dormí 3, 4, 5, unas 3 horas y algo, y nuevamente estoy de pie. La lucha es dura, los enemigos fuertes, pero la iglesia confiada muchas veces. Yo espero que ustedes no, ¿verdad? Recuérdense que cuando yo digo iglesia, estoy refiriéndome a todos los evangélicos. No estoy, cuando yo diga monte Sinaí, entonces usted póngase alerta, pero usted que es parte de la iglesia, si está muy confiadita, muy confiadito, tome cartas en el asunto. Usted tiene que librar esta guerra. Usted tiene que librar esta batalla. ¿Cómo lo hace? Orando, orando, orando. Nosotros gemimos en nuestros cuerpos. Eso es inevitable. Segunda de Corintios 5:2 afianza o refuerza lo que estoy diciendo. Que cuando llega la edad madura comienza a sentirse esos dolores que no se sentían antes, esos dolores tóxicos, esos dolores profundos. Pero no solo ese es el motivo para quejarse. Miren lo que dice la Biblia. Y por eso también gemimos mientras vivimos en nuestra casa actual, en nuestra morada terrestre, dice su Biblia, si usted está leyendo la Reina Valera, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Oiga, ¿qué cristiano no anhela dejar esta naturaleza pecaminosa? ¿Qué tipo de cristiano no desea descansar de esta naturaleza infectada? El Salmo 6:6: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi cama, mi lecho, según la versión que usted lea. Hermana y hermano, ha sido desde todos los tiempos, porque ya el salmista decía que gemía aún en su cama, en su lecho. No se extrañe cuando usted está sufriendo este tipo de padecimiento. Busque usted al Señor y haga como yo. Le hablé con autoridad a la bruja y le dije: esté donde estés, en el nombre de Jesús te amo. Y yo, tomando de la plenitud de Cristo, recupero mi libertad, recupero la libertad de mi familia y de la iglesia, en el nombre de Jesús. Y se hundió. Amén. Usted tiene que saber que esta lucha no ha sido hasta ahora, sino desde siempre, a los que buscan y a los que buscamos la presencia de Dios. También es necesario que usted sepa
que aún al Mesías prometido, aún a Jesucristo le tocó llorar. Nosotros, según hemos leído en los evangelios, podemos determinar que la persona de Jesucristo era una persona gozosa, que motivaba a todos, que alentaba a los demás, que suplía la necesidad de los demás, que quería que todos estuvieran contentos, no quería la tristeza para los demás. Sin embargo, lo vemos en el Getsemaní, hundido en la tristeza, en la angustia, tanto que sudó como grandes gotas de sangre. Y vemos nosotros como cuando él va a visitar a Marta y a María, hermana de Lázaro, y que Lázaro había muerto, Jesús llora. De hecho, es el versículo más corto de las Sagradas Escrituras. Como dice, Jesús lloró. Juan 11:35. Por lo tanto, hubo momentos en que aún el Mesías, en que aún el Salvador lloró. ¿Cómo no va a llorar ustedes si yo, hermana y hermano? Verso 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿O qué vamos a estar esperando si nosotros ya vimos algo? Entonces, estas palabras nos hablan de la obra de Cristo por nosotros en la cruz y de nuestra fe en Él, porque la fe es la certeza de lo que no se ve y es la convicción de lo que se espera. Una convicción que debe perdurar firmes en el cristiano. En otras palabras, hemos sido salvos y esperamos el cumplimiento de esa esperanza. Aunque todavía no lo hemos logrado, sabemos que lo lograremos un día, porque tendremos un futuro mejor, un cuerpo nuevo, un cuerpo sin dolores, sin dolencias. ¿Comprenden? Amén. Verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Es decir, hay un propósito inmerso en ello. Dios quiere que vivamos en fe, para que así podamos perdurar firmes, esperando el glorioso día de la redención. Ustedes saben que la fe y la esperanza y el amor son partes vitales de la vida de un cristiano. No debe faltar ni uno de ellos. Es más, no pueden perdurar separados entre sí, ¿verdad? No son desintegrables. Pero no habría esperanza si ya se hubiese cumplido, si todo estuviera ya cumplido, o si hubiera un esquema de lo que va a venir sucediendo y se cumpliera taxativamente. No, pero hay misterios y hay aquí cada día una perseverancia que perdura por la fe y el amor. Claro, un día sabemos que la fe y la esperanza no serán ya necesarias para ustedes y para mí. ¿Cuándo? ¿Cuándo ya no necesitaremos la fe y la esperanza? Cuando recibamos, cuando la gloria de Dios nos sea revelada y dada, otorgada. Ese día ya no perdurará más la esperanza ni la fe, sino lo único que perdurará es el amor del Señor, porque es el que lo llena todo, y estaremos así por siempre con Él. Amén. Verso 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No lo dice, son gemidos, son susurros, son lamentos. Es dentro de uno. Yo no sé si usted alguna vez ha venido de rodillas y no hace otra cosa que gemir. ¿Usted alguna vez ha llegado? Es tanta la carga que tiene, o tanta la gratitud también,
y usted se arrodilla y no tiene nada que decir. En San Marcos había una pareja que recibe la visita de un hermano y reúne a todos y dice: bueno, hermanos, estoy aquí para orar por ustedes, familia. Pidan lo que quieran, cuáles son sus peticiones. Si no, pero dijo: hermano, aquí no hay nada que pedir. Aquí hay mucho que agradecer. Muchas veces ustedes han llegado llenos de la presencia de Dios, de rodillas. El mismo Espíritu nos lleva de rodillas delante de Dios y ustedes no tienen nada que pedir. Solo dicen gracias, gracias, gracias. ¡Aleluya! Y usted puede pasar 1 hora, 2 horas de rodillas y usted solo tiene que decir gracias, porque el Señor lo ha llenado todo. ¡Aleluya! 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 Quizás nosotros pudiéramos llegar y decirle: Señor, en esta ocasión quiero que hagas esto, esto y esto y esto. Y el Espíritu de Dios, ¿verdad?, no haría intercesión alguna. El Espíritu de Dios, cuando nosotros ni sabemos qué decir, porque estamos llenos de gozo o muy cargados y no sabemos cómo pedir, el Espíritu de Dios hace intercesión con gemidos que no se pueden pronunciar, son indecibles, pero sabe lo que necesitamos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quizá nosotros podemos decir: haz esto, haz aquello, pero nuestra oración quizá no va a ser respondida nunca. Señor, me ofendió. Bueno, ¿quién es maduro aquí? Mi hermano Pedro. Él es maduro en la fe. Y yo decía: Señor, me ofendió. Tú eres el Señor así. Mándame su castigo. ¿Cómo puede pedir cosas que no convienen? El Espíritu sabe lo que conviene, intercede con gemidos indecibles. Y quizás esperando que le venga la disciplina a él porque me ofendió. ¿Cómo va a venir algo así? No sabemos lo que conviene. Entonces mejor llegar delante del Señor y decirle: Señor, yo ni siquiera sé cómo pedir, pero lo que sí te digo, Señor, es que se haga tu voluntad. Quiero que se haga tu voluntad. Porque es el Espíritu, mire, el que nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces Él sabe cómo interceder. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces nos damos cuenta que es mejor presentarse así delante de la presencia del Señor en nombre de su Hijo y decirle: hágase tu voluntad, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros el Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios va a pedir según la voluntad de Dios y según a usted le convenga lo que es mejor para ustedes. ¿Verdad que sí? Porque es el que escudriña los corazones. Vamos a finalizar en este versículo 28, porque ya el 29 estoy viendo aquí que lo que ya tendríamos que hablar de la predestinación, y la predestinación es un tema que debo tomar muy aparte. Sé que la predestinación debo comenzar luego el jueves, porque van ustedes a preguntar miles de preguntas. Es en la predestinación donde no hay vez que uno se pare a hablar de la predestinación que no mire decenas de manos levantadas.
en las cátedras, en las capellanías, cuando uno va a dar clase, cuando habla de la predestinación, es una serie de preguntas la que hay. Y en la iglesia, ¿cómo no? Entonces vamos a ver aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. En otra versión, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de quienes Él ha llamado de acuerdo a su propósito. El doctor Torrey hace un relato sobre este versículo y le dio un nombre. Y él dice que este versículo es una suave almohada para ustedes y para mí. Dice él que es una reconfortante almohada, como una almohada de agua, ¿verdad? Como si ustedes agarraran una bolsa de suero y la colocasen bajo su cabeza en un día caluroso. Y ahí están frescos. ¿Quién se ha acostado en una cama de agua alguna vez? ¿No? Nunca se ha. Usted, hermano William, ¿verdad que es tan suave, tan cómodo, tan relajante, tan reposante? Entonces dice Torrey que este versículo es así. Muchos de nosotros hemos reclinado nuestra cabeza, hemos hecho reposar nuestro corazón en este versículo, porque sabemos que toda la creación gime incesantemente y que nuestra naturaleza misma, que nosotros mismos gemimos dentro de nosotros, ¿verdad? Pero también sabemos que hay algo más, que todas las cosas nos ayudan a bien, aún los gemidos, aún los suspiros, aún el dolor, aún la persecución, aún los momentos difíciles, todo ello nos ayuda a bien. ¿A toda la gente? No. A los que aman a Dios. La pregunta es, ¿usted ama a Dios? Amén. ¿Ama usted a Dios? Amén. Hay una forma de probarlo. El que me ama, mi palabra guardará. Y no podemos guardar una palabra que no conocemos, pero ustedes me dan evidencia que aman la palabra de Dios. Porque llevamos aquí más de una hora hablando de la palabra de Dios y los ojos de ustedes están como si están vivos. Por lo tanto, creo que sí. Entonces, Gálatas 5:6 dice, como si esta fuera una tarjeta de presentación o de identificación del creyente. Porque si estamos unidos a Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que realmente vale es la fe que obra en el amor. Entonces, ¿cuál es la señal o la identificación del cristiano que reposa en el amor de Dios? Es que ama su palabra, es que guarda sus mandamientos. A manera de conclusión, les voy a contar una historia de un joven. Él recibe a Cristo y está tan lleno de entusiasmo, lleno de alegría, y los diáconos no lo dejan estar aquí muy cerca porque él es de reciente conversión. Y él dice, yo me quiero unir a la iglesia. Y le dicen, espérate un poco. ¿Cómo conociste al Señor? ¿Ya recibiste a Cristo? ¿Sabe cómo? Ustedes vieron una historia parecida. Mi hermano Rolando se recuerda cuando usted vino a recibir a Cristo, ¿verdad? Allá estaba el hermano Rolando, yo quiero aceptar, y punto. Y los diáconos allá se le ponían en la puerta. Y él decía, yo quiero entrar ahorita. Y venció a todos los diáconos
hasta que al fin lo trajeron por aquel contrario. ¿Verdad? Entonces, así estaba ese jovencito, ¿verdad? Y lleno de entusiasmo, y todos los diáconos le empezaron a hacer unas preguntas. Le dijeron: ¿cómo es que eres salvo? ¿Cómo es que te quieres unir? ¿Cómo te quieres adherir a la iglesia? ¿Eres tú salvo? ¿Cómo te salvaste? Y él dijo: sí, Dios hizo su parte y yo hice la mía. Ay, yo le quiero unir. ¿Y cómo es eso de que Dios hizo su parte y tú la tuya? Él dijo: la parte de Dios fue salvarme. ¿Y la parte tuya pues pecar? Yo hice lo mío. Yo pequé, dijo. Me alejé de su presencia. Mi corazón se llenó de pecado. Mis piernas rebeldes corrían al mal. Eso es lo que yo hacía, dijo. Y entonces le dice: ¿estás en pecado? No. Tanto como yo corrí, él también corrió detrás de mí hasta que me alcanzó. Y por eso digo que soy salvo. Y déjenme adherirme a la iglesia. Y nadie me lo va a impedir. Y entonces decía: no. Entonces le digo: ¿y ustedes cómo conocieron al Señor entonces? Entonces, ¿ustedes cómo son salvos? ¿No será que ustedes no son salvos? Y todos los diáconos le abrieron paso y entró. Hermana y hermano, eso fue lo que hicimos todos. Corrimos tras el pecado, así es la Biblia. Aún no nos desviamos como ovejas que no tienen pastor, a la cual se apartó por su camino. Pero gracias al buen pastor que fue a buscarnos, y como dice el canto, ¿verdad?, nos tomó en sus brazos y nos trajo a su redil. Y aquí estamos felices, esperando el día